Amados hermanos, iglesia, invitados, familiares, buenos días. Es un gran gozo y un gran privilegio el que nos regala Dios de tener el día del Señor para reunirnos, un día de entre siete para escuchar su palabra, para entonar estos himnos y para escuchar su voz en medio de la palabra que vamos a predicar, aún en medio de las providencias, aún en medio de las circunstancias, la enfermedad, el clima y tantas otras cosas. El Señor ha sido bueno y pone en nosotros el querer y el hacer. Así que debemos estar plenamente concentrados y reverentes ante su palabra. Así que quiero invitarle que abra conmigo su Biblia en el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan en el capítulo 10. Juan capítulo 10, estaremos compartiendo esta mañana desde los versículos 11 al 15. Dicen las Escrituras, Juan 10, 11 al 15. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo las arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye, porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Amén. Inclinémonos una vez más en oración al Señor. Amado Padre, una vez más, Señor, acudimos a ti, necesitados de tu gracia, Señor, y de tu Santo Espíritu, para ahora entender, Señor, tu santa palabra. Señor, danos la gracia de entender lo que vamos a estudiar esta mañana. Danos un corazón, Señor, dispuesto para que tu voz, Señor, sea audible en medio de nosotros, para que nuestros corazones, Señor, quienes han venido cansados, atribulados, necesitados de ti, Señor, encuentren esto en el buen pastor, tu santo Hijo Jesús. Es el único objetivo, Padre, ver a tu Hijo, ver su glorioso amor, su maravillosa majestad, Señor, en medio de nosotros. Sabemos que sin tu ayuda es imposible. Ayuda a quien predica, Señor, para que aplique correctamente tu palabra. Señor, da de tu unción para que tu voz, tu palabra venga y no vuelva a ti vacía, Señor. Y al que escucha, dale un corazón que sea buen terreno, para que esta palabra quede en ella, Señor, como buena semilla y germine y dé buen fruto, Señor. De manera que podamos no solo ser oidores, sino también hacedores de tu palabra, como tú lo quieres, Señor. Humildemente te rogamos esto únicamente en el nombre precioso de tu santo Hijo Jesucristo. Amén. Amados hermanos, iglesia, a lo largo de toda la Escritura, como hemos compartido esta mañana, repetidamente el Señor nos muestra una imagen que es muy profunda y profundamente consoladora. La imagen del pastor y la imagen de las ovejas, ¿verdad? Y claramente no es una comparación casual, pues Dios mismo quiso describir la relación suya con la relación de su pueblo de esta manera. La relación que tiene un pastor con su redil, con su rebaño, con sus ovejas. Es por eso que David lo expresó con palabras que son conocidas por nosotros, unas palabras que han traído consuelo en medio de todas nuestras dificultades, ¿verdad? Y generación tras generación repiten junto a David: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En esas palabras hay descanso para nosotros, en esas palabras hemos encontrado seguridad, hemos encontrado dirección, porque claramente es la función de un pastor guiar, proteger y cuidar de su rebaño, ¿verdad? Por eso, esa imagen también revela algo de nosotros. Revela algo del carácter de Dios, pero también algo del carácter de nosotros. Porque la Biblia, hermanos, la Escritura, no compara al ser humano con animales fuertes,
No lo compara con animales independientes, sino con un animal, todo lo contrario, con ovejas. Porque las ovejas son criaturas frágiles, ¿verdad? Se extravían con facilidad, no saben orientarse por sí mismas, tampoco pueden defenderse siquiera del peligro que les puede aparecer en medio del camino. Por eso el profeta Isaías describe la condición espiritual del hombre, de su corazón, con esas mismas palabras. El profeta Isaías dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Esa es la realidad del corazón del humano. Nos desviamos, seguimos nuestros propios caminos y, al igual que las ovejas, muchas veces pensamos que podemos dirigir nuestra vida por nosotros mismos. Pero tarde o temprano, al igual que esas ovejas, descubren que su camino lo ha llevado simplemente a la perdición. Están perdidos. Y es en medio precisamente de esa realidad que surgen estas palabras del Señor Jesucristo en Juan capítulo 10. Y es por esto, conociendo nuestra fragilidad, la condición de ovejas, que las palabras de Cristo adquieren para nosotros una profundidad extraordinaria. En medio de esta situación y de la manera en cómo se mueven las ovejas, el Señor Jesús declara: yo soy el buen pastor. Miren, el Señor Jesús no está diciendo que Él es un pastor de entre muchos pastores. No, Él se presenta como el pastor verdadero, el único que realmente puede cuidar nuestras almas. Y cuando leemos el testimonio de las Escrituras, nos encontramos que al ver su vida, al ver sus obras, al ver su corazón, verdaderamente descubrimos que simplemente Cristo es el pastor que nuestras almas necesitan. Y ese será el título de nuestra enseñanza esta mañana: el buen pastor que nuestras almas necesitan. Así que vamos a ver eso en 3 puntos esta mañana, si el Señor nos lo permite. Vamos a ver que Jesucristo es el buen pastor que cuida sus ovejas, el buen pastor que las defiende del enemigo, y finalmente veremos que el buen pastor que da su vida por ellas, da la vida por esas ovejas. Así que empecemos con el primer punto esta mañana. El buen pastor cuida a sus ovejas. El versículo 12. Miren lo que dice el Señor: mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo las arrebata y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. El Señor Jesucristo empieza o nos relata y nos describe a un asalariado, un hombre que recibe un pago por un trabajo. Y nos dice: cuando él ve venir al lobo, cuando ve venir el peligro, él huye, porque en realidad no le pertenecen las ovejas y no le importan en absoluto. Su cuidado es superficial. El asalariado cuida las ovejas mientras no haya peligro. Pero Cristo no es así. Entonces Cristo dice: yo soy el buen pastor. Cuando el peligro vino sobre sus ovejas, vamos a ver que él no huyó, sino que permaneció para guardarlas y guardarlas hasta el fin de dar su vida. ¿Y por qué empieza a decir esto el Señor Jesucristo? ¿Y por qué vemos el cuidado de Cristo? Bueno, porque cuando contemplamos la vida del Señor Jesucristo a lo largo de los evangelios, descubrimos que su trato con los discípulos estaba lleno de paciencia, estaba lleno de ternura y un cuidado verdaderamente admirable. Aquellos hombres que caminaron junto al Señor Jesucristo estaban lejos de ser hombres perfectos. Muchas veces se mostraban lentos para comprender esas cosas espirituales que el Señor les estaba mostrando. Muchas veces, en otras ocasiones, incluso el temor los dominaba, el temor venía a sus corazones. Y no pocas veces vemos a estos comportarse como niños y empezaban a discutir por cosas pequeñas, como por ejemplo: Señor, ¿quién va a ser el mayor en el reino de los cielos? Su mente era como las ovejas, su mente eran frágiles, débiles. ¿Y qué mostraba el Señor Jesucristo? Bueno, el Señor Jesucristo nunca dejó de tratarlos con paciencia, una paciencia extraordinaria.
el buen pastor no abandona sus ovejas cuando éstas son débiles, cuando éstas son torpes. Al contrario, las guía con paciencia hasta que éstas aprenden el camino. Cristo, el buen pastor, los enseñaba constantemente. Día tras día abría ante ellos las verdades y las realidades del reino de Dios. El Señor les explicaba las Escrituras. El Señor respondía a sus preguntas. El Señor corregía sus errores. Incluso a veces los reprendía. El mismo Pedro fue testigo de esto cuando, dándoselas de inteligente y de ser un hombre sabio, le dice: Señor, no, usted no puede morir. Y el Señor lo detiene y le dice: venga, apártate de mí, Satanás. Usted no entiende, usted no está entendiendo. Bueno, el Señor las reprendía. Es el buen pastor, pero incluso esas reprensiones nacían de un corazón pastoral, que lo único que buscaba era guiarlos, era formarlos. Pero miren, iglesia, el cuidado de ese buen pastor no se limitaba simplemente a esa enseñanza espiritual. Los evangelios nos muestran y repetidamente que Cristo también se preocupaba por las necesidades más básicas que estos hombres tenían. Por ejemplo, cuando vemos en Marcos 6, se nos muestra y se nos dice que Cristo vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Aquellas personas a las que Cristo veía estaban espiritualmente desorientadas, sin dirección, sin guía, sin alguien que cuidara de sus almas. Y claramente el Señor Jesucristo, al ver esa condición, su corazón se conmovió profundamente. Vemos a Cristo conmoviéndose por ellas y teniendo misericordia. El pasaje también nos muestra, y las Escrituras nos muestra, que Cristo no solo les enseñó largamente, sino que también los alimentó. Multiplicó los panes y los peces para saciar el hambre de esa gran multitud, porque el buen pastor cuida el alma, pero también conoce las debilidades del cuerpo. Él es buen pastor en todo el sentido de la palabra, en todas nuestras necesidades espirituales, pero también las físicas. Por ejemplo, también vemos el cuidado del pastor cuando los discípulos quienes lo seguían estaban agotados físicamente. Vayamos allí a Marcos 6:31, por favor. El Señor se preocupaba de ellos en su vida física. Miren lo que dice el Señor allí en Marcos 6:31. Venid vosotros aparte, a un lugar desierto, y descansad un poco. El conocimiento del Señor, por eso el Señor dice: yo conozco mis ovejas. El Señor no ignoraba que eran hombres llenos de necesidad, incluso en esto, que parecería algo tan superficial. El Señor sabía lo que necesitaban y les guiaba incluso a su descanso físico. Miren, de la misma manera, cuando estaban en medio de esas grandes tormentas o en la tormenta en el mar y estaba el miedo llenando sus corazones, el Señor se levantó y reprendió el viento, reprendió al mar, trayendo calma sobre las aguas en Marcos 4:39. El pastor estaba con sus ovejas, incluso en medio de las grandes tormentas. Miren, un antiguo predicador comenta o dice que en Oriente los pastores no caminaban detrás del rebaño. Él enseña que iba siempre delante. Las ovejas seguían la voz del pastor porque conocían su voz. Él caminaba primero guiándolas por ese camino, vigilando el peligro y conduciéndolas precisamente hacia unos pastos seguros. Y de la misma manera Cristo sigue actuando hoy con su pueblo. El pastor cuida de sus ovejas. Y miren, aún cuando el cuidado del pastor terminó en la tierra, de manera terrenal, Él no terminó de cuidar a las ovejas cuando ascendió al cielo. La Escritura nos enseña
que incluso cuando el Señor murió y ascendió a los cielos, Él siguió y sigue velando por su rebaño. Hebreos declara que Cristo vive para siempre y vive siempre para interceder por ellos, en Hebreos 7:25. ¿No es maravilloso ver que incluso ahora, mientras nosotros los creyentes enfrentamos luchas, mientras nosotros hoy enfrentamos tentaciones, debilidades, el buen pastor sigue atento al bienestar de sus ovejas? La Escritura dice, Él sabe compadecerse de ellos. El buen pastor sigue atento al bienestar nuestro. Él conoce claramente nuestras luchas más profundas. El buen pastor conoce nuestras caídas, conoce nuestras lágrimas, nuestras batallas contra el pecado. Es el buen pastor. El buen pastor, cuando una oveja tropieza, Él no abandona. Cuando una oveja se desvía, Él la corrige. Cuando una oveja se debilita, Él la sostiene. Y eso es claro. Miren, el día de hoy, en el día del Señor, el Señor sigue recibiendo a sus ovejas y sigue cuidando de ellas. ¿Cuántas ovejas hoy, en este momento, no vienen al Señor fuertes, maduras, y vienen y confiesan al Señor, Señor, yo he luchado contra mi pecado esta semana, he procurado con mis fuerzas mortificarlo, Señor, he orado más, he leído más tu palabra, he buscado más la piedad, he buscado más la santidad, he buscado más caminar contigo? Esa es una oveja que viene hoy al Señor y el pastor se alegra con sus ovejas porque son suyas. Pero por el contrario, hoy también hay ovejas que llegan al Señor tiernas y quebradas, que en lugar de venir a decirle al Señor, Señor, he hecho esto, mira mis frutos, vienen a confesar con dolor su pecado. Lo cantábamos hoy vienen con manchas en su vida. Y el Señor, de ese raudal que fluye de esa cruz, al verla manchada por su pecado, toma esa oveja también. Y Señor, la confesión de esta será, Señor, me he dejado vencer por mi pecado. Señor, he seguido otro camino. Señor, me he apartado en pos de otros pastores. Y el Señor las toma también hoy. Y de ese raudal de su propia sangre también las limpia. Porque la Escritura dice que a los que Él amó, los amó hasta el fin. El Señor no desecha esa oveja. El Señor, al contrario, la Escritura dice que Él vendará la pierna quebrada. Él verá a sus ovejas débiles y las apacentará. Incluso el Señor lanza una grave acusación contra los falsos pastores en Ezequiel. Y yo estoy contra esos falsos pastores, porque ha dispersado mis ovejas, no las ha cuidado. El Señor no. El Señor hoy está recibiendo a sus ovejas y les da un nuevo aliento. A veces, como diría un predicador antiguo, la solución de nuestros problemas está a la misma distancia que la de nuestras rodillas hacia el cielo, hacia el suelo, perdón. A veces no encontramos guía y dirección porque no oramos al pastor. No encontramos perdón a nuestro pecado porque creemos indignos. Y el buen pastor hoy tiene abiertos sus brazos, aun cuando nos hayamos extraviado. Pero también hay otra oveja hoy, de las muchas. Hay ovejas que vienen hoy por primera vez al Señor. Y entonces su confesión será más sencilla. Señor, he escuchado tu voz. Señor, escuché tu palabra y reconocí tu voz. Escuché que tú me llamaste. Y por esa oveja también hoy hay fiesta en el cielo. Y sin importar cuán larga vea usted la fila de las ovejas del Señor, para todas el Señor ha hecho espacio porque Él es el buen pastor que cuida a sus ovejas. Y para todos ha expresado el mismo amor, la misma paciencia. Debemos alegrarnos que ese es el corazón del buen pastor. Y en el corazón grande del buen pastor, todas sus ovejas tienen un lugar especial. Para el fuerte, para la herida, para las que apenas comienzan a caminar con Él, para todos, Él las recibe, Él las limpia, Él las guía con el mismo amor. Por eso el apóstol Pablo, allí en 1 Juan capítulo 2, versículo 1,
nos escribe unas palabras llenas de consuelo para nosotros los creyentes. En 1 Juan 2:1, el apóstol declara: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. El pastor que dio su vida por las ovejas es el mismo que hoy intercede por nosotros ante el Padre. Y cuando usted se expone a esto, cuando usted escucha que Jesús es el buen pastor, usted debe considerar esas verdades. Cada uno de nosotros debe preguntarse con seriedad: ¿yo estoy bajo el cuidado de ese buen pastor? ¿Yo pertenezco a ese redil? ¿El pastor me conoce? Yo conozco al pastor. Porque la realidad es que nuestras almas son frágiles. La realidad es que nosotros nos podemos desviar con facilidad. Podemos perder el rumbo de nuestra vida y el rumbo espiritual. Podemos caer en muchas debilidades. Mire, usted tiene que tener cuidado. El mundo está lleno de muchos caminos que claramente parecen correctos, pero que finalmente lo único que quieren es su perdición. Por eso debe usted entender que Cristo es el único pastor que puede sostener su vida, el único que verdaderamente va a cuidar de su alma. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y bajo el cuidado de ese pastor, nuestras almas encuentran seguridad, encuentran dirección y encuentran descanso. El buen pastor cuida de sus ovejas. Segundo, el buen pastor defiende a sus ovejas. Versículo 14 y 15. Miren las palabras de Cristo. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. El cuidado de Cristo para nosotros no se limita solamente a guiar el rebaño. No se limita a llevarnos a buenos pastos o a aguas tranquilas. El cuidado de Cristo por nosotros implica también protegernos de los peligros que constantemente nos pueden amenazar. En los tiempos bíblicos, los pastores vivían con la responsabilidad permanente de estar vigilando ese rebaño. Habían ladrones que podían intentar robar esas ovejas. Habían animales salvajes que intentaban destruirlas. Y el pastor debía permanecer atento, dispuesto a enfrentarse a ese peligro con tal de preservar la vida de esas ovejas. Porque una vez más, las ovejas por sí mismas no tenían ninguna posibilidad de defenderse. Las ovejas no poseen fuerza. Las ovejas no poseen velocidad, no poseen un instinto para enfrentarse a un depredador. Las ovejas ven el peligro y huyen. Su seguridad entonces dependía totalmente de lo que podía hacer el pastor. Y Cristo demostró ser ese buen pastor en medio de todas las circunstancias. Miremos un ejemplo de esto. Abra su Biblia en Juan 18, versículo 8. Juan capítulo 18, versículo 8. Vayamos allí al Getsemaní, como cantábamos en nuestros himnos, y miremos lo que hizo el Señor Jesucristo la noche en que venían a arrestarle. Miren, en el versículo 7 y 8 el Señor dice lo siguiente: volvió a preguntarles: ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron: a Jesús Nazareno. Respondió Jesús: os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos. Algo de ese cuidado protector se muestra en el corazón del Señor en aquel huerto de Getsemaní, cuando esos soldados vinieron a buscarle con palos, con antorchas, con espadas.
y venían a arrestarlo. Él estaba con sus discípulos y el Señor sale a su encuentro valientemente y pregunta: ¿a quién buscan? Y él dice: yo soy a quienes ustedes buscan. Lleven a mí, pero dejen ir al resto. Incluso en ese momento oscuro, el Señor pone en práctica y nos muestra que Él estaba pendiente de sus discípulos. Pero esa defensa que Cristo hace por su pueblo va mucho más allá de ese simple episodio en particular. ¿Por qué? Porque miren, las Escrituras revelan que los enemigos del alma humana son mucho más terribles que cualquier lobo o cualquier ladrón. El pecado nos condenaba delante del Señor. La culpa pesaba sobre nuestra conciencia y el acusador, Satanás, señalaba constantemente nuestra maldad. Nos acusaba, nos atormentaba con el peso de nuestro pecado y nos gritaba: muerte. La paga del pecado es muerte. La Biblia dice que el Satanás es un adversario feroz. Pedro dice que el diablo anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Además de todas estas cosas, la muerte se levantaba como el gran enemigo de toda la humanidad, recordando constantemente nuestra fragilidad, nuestra condenación. ¿Y qué hizo el Señor Jesús? Miren, frente a esos peligros, el ser humano nada puede hacer. Es completamente incapaz de defenderse. Somos débiles ante el poder del pecado. Somos impotentes frente al juicio que nuestra culpa merece. Y no tenemos ninguna fuerza para vencer al adversario de nuestras almas. Pero el Evangelio anuncia una verdad muy gloriosa. Cristo es el buen pastor y Él enfrentó a esos enemigos por nosotros. La Escritura declara que en la cruz el Señor Jesucristo derrotó a esos poderes espirituales que se levantaban contra su pueblo. Colosenses 2:15 nos enseña que el Señor Jesucristo despojó a los principados, a las potestades, exhibiéndolos públicamente y triunfando sobre ellos en la cruz. Lo que nosotros jamás podríamos haber hecho, Cristo lo hizo por nosotros. Porque hay una comparación donde nosotros habríamos huido, como vemos a los discípulos, negarlo por el temor a la muerte. Cristo no, Cristo permaneció firme. Donde nosotros habríamos sido vencidos, Cristo peleó la buena batalla. Él se enfrentó al poder del pecado. El Señor miró de frente a la muerte y quebrantó su dominio. Por eso el apóstol Pablo, una de sus ovejas, puede declarar con confianza. Miren las palabras de Pablo: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Cristo arrebató el poder de la muerte. Cristo venció al enemigo que nos mantenía cautivos. Y por eso el Evangelio puede proclamar unas palabras llenas de esperanza para todo aquel que las quiere escuchar. Miremos lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 30 en adelante. Romanos capítulo 8. Desde el 31. Miren las palabras de Pablo. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? ¿Que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. El buen pastor se levantó para defender a sus ovejas.
Él enfrentó el juicio que nosotros merecíamos. Él venció al enemigo que nosotros no podíamos vencer. Y lo más importante, Cristo abrió el camino de salvación para aquellos que estaban perdidos. Porque la descripción de las ovejas en las Escrituras no son hombres fuertes, no son hombres buenos. No, al contrario, las ovejas que Cristo vino a rescatar verdaderamente estaban perdidas. La descripción de las ovejas, vaya cómo nos describe la palabra del Señor. Miremos cómo describe el Señor a las ovejas que lo seguían. ¿Eran hombres buenos, perfectos, admirables? No. Miren, vayamos a 1 Corintios, capítulo 6. Miremos lo que Pablo dice. En el versículo 9 en adelante. La descripción de esas ovejas. Miren lo que dice Pablo en 1 Corintios 6, 9 en adelante. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y miren lo que dice el apóstol. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Es la descripción de esas ovejas. No por nada el Señor en sus parábolas, en la parábola de la oveja perdida, dice que esta estaba perdida, pero que Él fue a buscarla y la buscó hasta encontrarla. Y cuando volvió, entonces hubo fiesta. No por nada hay parábolas como la del hijo pródigo, que describe a una oveja que se quiso alejar del buen pastor y encontró todo lo contrario, muerte, tristeza, pecado, y tuvo que regresar a la casa de su buen pastor. Hermanos, esa es la esperanza nuestra, que Cristo se levantó a defendernos. Miren, la escritura es hermosa. Vemos a Barrabás, un hombre que merecía la muerte, y vemos ahí Cristo siendo puesto en lugar de él y el otro siendo liberado. Vemos incluso a sacerdotes judíos diciendo, bueno, hagamos algo. Es preferible que un hombre muera y no que todo el pueblo perezca. Cristo siempre yendo delante, por nosotros incluso. Cristo poniéndose enfrente de las olas y el mar y diciéndole calmen, y eso calmándose. Cristo poniéndose enfrente de los soldados y diciendo yo soy, y esos hombres cayendo al suelo y los discípulos quedando libres. Cristo se ha venido a levantar por nosotros. Y a veces nosotros no agradecemos incluso esto al Señor. Incluso hoy el pastor nos ha dejado el Santo Espíritu, quien nos guía, quien nos consuela. El buen pastor sigue pendiente de nosotros. Pero todo esto, todas estas cosas, tienen su clima, su final en el versículo 10, en el capítulo 10, versículo 11. Y ese es el tercer punto. El buen pastor da su vida por sus ovejas. En el versículo 11 leemos de Juan capítulo 10. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Aquí contemplamos la obra más grande del buen pastor. No se trata simplemente de un pastor que guía, de un pastor que protege y que defiende el rebaño. No, aquí vemos lo que solamente el buen pastor estuvo dispuesto a hacer, entregar su propia vida por esas ovejas. Miren, es hermoso ver el corazón de Cristo en la noche antes de su crucifixión, en el huerto de Getsemaní. Allí vemos al buen pastor en una profunda agonía espiritual.
Los evangelios relatan la intensidad de ese momento, el peso que estaba sintiendo el Señor Jesús, ese peso de lo que estaba a punto de sucederle en ese momento. Él sabía la copa que debía beber era la copa del juicio de Dios contra el pecado. El Evangelio dice que el Señor Jesús comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera, y que su alma estaba triste hasta la muerte. Mateo capítulo 26, desde el 37 al 38. Allí en ese lugar de oración donde el Señor se encontraba, Él se postra delante del Padre y le clama: Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Claro, Cristo sabía lo que significaba esa copa. Sabía que el pecado de sus ovejas, el pecado de su pueblo, sería puesto sobre Él. Sabía que cargaría con la condenación que nosotros merecíamos. Sabía que enfrentaría el juicio que nuestras almas había provocado. Y sin embargo, el buen pastor no retrocedió. Porque el buen pastor no se queda simplemente en promesas y en palabras. No. El amor de nuestro Señor por nosotros no fue superficial y su promesa no fue vacía. Él fue al extremo por sus ovejas. Fue al extremo del sufrimiento. Fue al extremo de la humillación. Fue al extremo de someterse hasta la misma muerte. Nosotros no hubiésemos soportado esto. Miren, cuando Cristo es llevado ante Pilato y estos hombres le acusaban y crucifícale porque este se ha hecho rey, incluso inventaban cosas. Le dijeron: Pilato, este hombre quiere hacer que el pueblo se rebele contra Roma. Este hombre quiere hacerse rey. Eran falsedades. ¿Y qué hizo el Señor Jesucristo? La Escritura dice, Él no se defendió. La Escritura dice, ni una palabra salió de su boca. ¿Quién necesitaba esto? ¿Quién necesitaba que Él permaneciese callado? Sus ovejas. Le injuriaban, le escupían, se burlaban, le hacían veñas. Cientos de soldados romanos escarneciéndole, y Él seguía adelante porque sus ovejas necesitaban de su sacrificio. Horas después, en la cruz, el sacrificio perfecto de nuestro buen pastor alcanza ese cumplimiento. Allí Cristo toma nuestros pecados, los pone sobre sus hombros. El profeta Isaías había anunciado esta realidad siglos antes. Miremos Isaías 53:5. Isaías capítulo 53. Dice el profeta: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos todos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Es nuestro buen pastor. En ese madero el buen pastor estaba tomando el lugar de sus ovejas, y claramente ninguno de nosotros hubiese soportado. Claramente hubiéramos soportado quizás el castigo romano. Muchos padecieron, dos ladrones murieron juntamente con él, también crucificados. Pero el juicio de Dios por nuestras transgresiones no lo hubiésemos soportado. Solamente Cristo, Dios mismo encarnado,
podría haber hecho eso y solamente Él lo pudo hacer. Soportar durante 3 horas en la oscuridad la ira de Dios por nosotros, por sus ovejas. Y incluso en ese momento de agonía profunda donde sus ovejas le habían abandonado, donde sus ovejas habían huido, el corazón de Cristo, ese corazón hermoso, manifiesta unas palabras llenas de misericordia. Viendo esa multitud, que algunos de ellos irían a convertir a Él, el Señor Jesucristo, como buen pastor, clama y dice: Padre, perdónalos, porque ellos no saben lo que hacen. Y cuando usted ora como oveja del Señor, delante del Padre, el Señor sigue rogando: Padre, perdónales, perdónalos. Señor, he venido a traer mis pecados, soy una oveja tuya. El buen pastor, como nos enseñaba en la Escritura, ni siquiera se avergüenza de llamarnos hermanos. El buen pastor se levanta delante del Padre y sigue rogando por nosotros: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Es el pastor. La Escritura declara que había un acta en contra de todas esas ovejas. La Escritura lo muestra de esa manera, un escrito con sus pecados, y usted estaba declarado culpable, sus pecados estaban en contra suya. El buen pastor sabía que había una gran deuda que esas ovejas no podrían pagar. ¿Y qué hace el Señor Jesucristo? Bueno, la Escritura dice, Él tomó eso de cada oveja y la clavó en la cruz. Fue cancelada la deuda de sus ovejas. Somos suyos. Él nos ha comprado. Somos ovejas suyas por su sangre, no con plata, no con oro, con algo más precioso, la propia sangre del buen pastor. El Señor remueve la condenación y dice: ahora yo soy el camino. Buenas ovejas, vengan a mí, caminen, yo soy el buen camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. El Señor abrió para nosotros el camino al cielo. El Señor dice: yo soy la puerta. El que por mí entrare hallará pastos. Todo lo hizo Él para sus ovejas. Al contemplar esas verdades de las que nos ha revelado las Escrituras, usted debe entender esto. Nadie en ninguna parte del mundo, ni sus padres, ni su esposa, ni sus hijos, ningún ser humano hará esto por usted. Nadie, ningún líder humano, ni Mahoma, ni Buda, ninguno de esos hombres, ninguna religión hará esto que hizo el buen pastor: entregar su vida. Él murió. Cuando a Cristo lo bajan de esa cruz, Él estaba muerto. Como si fuera poco, clavan una lanza en su costado para certificar que verdaderamente estaba muerto. Nadie va a hacer eso por usted. Nadie entregaría su vida para cargar su pecado. Nadie. Nadie va a soportar lo que usted se merece. La Escritura no dice esto. Osadamente alguno morirá por alguno que sea bueno, pero por los malos. Usted y yo éramos enemigos de Dios, enemigos, y aún así el buen pastor entregó su vida por nosotros. ¿No es lo que declara la Escritura? En Romanos capítulo 5, versículo 8. Miren lo que dice Pablo en Romanos capítulo 5, versículo 8. Miren las palabras del apóstol. Dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Miren, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. El buen pastor incluso entregó su vida sabiendo que usted y yo seríamos ovejas tercas, testarudas,
ovejas que sacarían de un hoyo y correrían a meterse de nuevo en él. Por eso cantábamos hoy ese raudal infinito de su sangre, un raudal, de ese raudal que nunca para de fluir. Su sangre sigue ayudándonos, esa sangre sigue limpiándonos. ¿Quién podría hacer algo así por mi alma? Pregúntese. ¿Cuántos ponen la esperanza en políticos? ¿Cuántos ponen esperanza en el gobierno? No, ponga su esperanza en Cristo. ¿Quién más podría cargar con mi pecado? ¿Quién podría vencer la muerte por mí? ¿Qué me podría llevar al cielo? Solamente Cristo. Y la respuesta es clara: nadie más. No busque en ningún otro lado lo que solo Jesús estuvo dispuesto a hacer por usted. Por eso su alma y mi alma necesitan a ese buen pastor, porque solo Él tiene el amor, porque solamente Él tiene el poder, porque solamente Él tiene la gracia para salvar sus ovejas y conducirlas finalmente a la vida eterna. Venga usted a ese buen pastor. Y lo hermoso del Evangelio, lo grande del corazón de nuestro buen pastor, es que no importa cuán lejos usted se haya desviado, cuán lejos una persona se haya apartado, ni cuán perdida se pueda sentir usted por su alma. No importa si usted se siente indigno hoy. Hay un buen pastor que cuida de esas ovejas. Hay un buen pastor que defiende al enemigo. Hay un buen pastor que dio su vida. Y ese pastor es el Señor Jesucristo. Por eso el Evangelio llama a los pecadores a volver a Él. Porque aquellos que regresan al Señor pueden decir con verdad lo que afirman las Escrituras. Miren lo que dice el apóstol. Vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Es hoy. Pero miren las promesas del cuidado, las promesas de la protección, las promesas de que Él entregó su vida no es para todos. Son para sus ovejas. El Señor tiene unas ovejas que Él conoce y ellas lo conocen. No que el Señor no sepa de la existencia de todas las personas, no. Pero hay unas que tienen una relación. Y si usted quiere ser oveja del Señor, bueno, venga a Él en arrepentimiento y en fe. El Señor ha dicho: vengan a mí todos los que están cargados, los que están trabajados, yo les daré descanso. El buen pastor no ha cerrado aún la entrada a su redil, a su rebaño. Pero habrá un momento donde usted será contado no como ovejas, sino como corderos. Recuerden que el Señor dijo: separaré a unos a la izquierda, separaré a unos a la derecha. Solo sus ovejas tienen su nombre escrito en el libro de la vida, no los corderos. Porque Él separará a unos, enviará a sus ángeles a que separe a unos de los otros. ¿Usted qué es? ¿Usted puede contar con el que el buen pastor le defenderá en el juicio? ¿Usted puede contar que usted estará vestido con una lana blanca de la justicia de Cristo cuando esté ante el trono del Señor? ¿O por el contrario, usted será uno de esos corderos que andan solos, vagando de un lado a otro, expuesto al diablo, expuesto al pecado? ¿Cuál es su posición delante del Señor? Qué alegría que todos nosotros podamos ir al Señor todos los días. Hay un acceso libre para nosotros ante el Señor. Y qué bueno es ir y decirle: Señor, tú eres mi buen pastor. Y ver cómo Él nos recibe, nos ama, nos cuida y nos defiende. Quiera el Señor que todos los que estamos aquí podamos decir: Señor, yo quiero que tú seas mi buen pastor. Él debe ser el pastor y Él es el único pastor que su alma necesita. Oremos al Señor. Amado Señor, gracias te damos por este momento que nos has concedido de estar, Señor, expuestos a tu santa palabra. Señor, reconocemos delante de ti
que necesitamos de tu guía, que necesitamos, Señor, de tu cuidado. Necesitamos que nos defiendas, Señor, en medio de todas las circunstancias, problemas, dificultades, Señor, por las que podamos atravesar. Ayúdanos a escuchar tu voz. Ayúdanos a ser de tus ovejas, contar con tu cuidado, con tu amor, tu protección. Señor, perdónanos si hemos sido ovejas que han andado por distintos caminos, Señor, descarriados. Ayúdanos a encaminarnos. Guíanos tú, Señor, defiéndenos. Sin ti es imposible seguir en esta carrera, Señor. No queremos estar separados de ti. Solo tú, Señor, darías la vida por nosotros, nadie más. Solo tú, buen Señor, intercedes por nosotros en este momento. Quieras tú, Señor, también en medio de nosotros llamar a esa oveja que está perdida, alcanzar, Señor, con salvación a muchos, para que también vengan, Señor. Tú has dicho, no solamente estas son mis ovejas, tengo otras ovejas, a quienes también tengo que traer, para que sean un solo redil. Quieras tú, Señor, en medio de nosotros obrar salvación. Es tu voluntad, Señor. Gracias por amarnos, por tu paciencia. A pesar de lo que somos, Señor, sigues derramando de tu gracia en medio de nosotros. Bendice a esta manada pequeña, Señor, y ayuda a las ovejas, Señor, a las que son tuyas, que no han podido venir en sus distintas dificultades. Guíales también, Señor, donde se encuentren. Sabemos que cuentan con el cuidado tuyo, porque ese eres tú, Señor, el buen pastor que nuestras almas necesitan. A ti sea la gloria, Señor. Oramos en tu santo nombre, Padre, en el nombre santo de Jesús. Amén.